Buenos días a la casa de ese Señor. Vamos a pensar al culto con la canción, con el himno número 3. 13. Grande gozo. Grande gozo. Buscaremos en nuestros signarios el himno número 13. Grande gozo hay en mi alma hoy. Estamos contentos en este viernes porque en esta reunión familiar nos acompaña en la dirección también Edward y nos gozamos porque el Señor nos ha bendecido en esta semana como familia y Él es la razón de nuestro gozo. Cantemos este himno juntos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, buenos días a mi Rey, en su amor feliz y libre estoy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Y ahora le deseamos a Maite a orar. Amén. Ponemos de pie. Maite tiene la oración. Amante Padre Celestial, mía después de la Gloria a Dios. te pido que tú perdones mis pecados y mis faltas, Señor, y que tú puedas escuchar mi oración. Te pido que así también tú limpies los corazones y las mentes de todos los que estamos aquí reunidos. Amén. Que tú te agrades con nuestra alabanza. Que tú nos permitas, Señor, el alabarte en espíritu y en verdad como Amén. te Gloria a gusta, Dios. Señor. Recibe nuestra oración. Que nuestros corazones estén humildes, rendidos ante ti, Señor. Que nuestra mente esté clara para adorarte a ti, Señor. El por qué te adoramos, porque tú nos amas, Señor. Porque un día tú nos salvaste. Tú nos hiciste conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Por eso te alabo y te glorifico. Amén. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Recibe toda la gloria de nuestros corazones, Señor. Amén. Gloria Te a Dios. bendigo y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos.
Bueno, cantábamos esta melodía de gozo porque entendemos que Jesús es la razón de nuestro gozo. El compositor nos dice que hay gozo en nuestra alma porque Jesús no solo está a la diestra del Padre, sino que Jesús también está con nosotros. Dice, en mi alma hay una melodía al Rey, porque soy feliz con su amor, puesto que soy salvo por la fe en Jesús, por creer en lo que Jesús hizo. Y el salmista en el Salmo 96 nos dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Por eso entonábamos esta alabanza. Dice que hay una paz divina en nuestra alma porque Cristo nos ha salvado. Porque Cristo ha roto las cadenas. Porque Jesús nos ha libertado. Y sigue diciendo el compositor, el autor del Salmo, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. A eso hemos venido, a eso nos reunimos, para exaltar el nombre del Señor, porque durante toda esta semana estuvimos expuestos a peligros, expuestos a accidentes, a enfermedades, a pérdidas, pero estamos aquí juntos. Nos alegramos en que el Señor nos haya concedido la oportunidad de nuevamente reunirnos un viernes más para seguir aprendiendo de su palabra y para adorarle por sus maravillas, por su salvación. Y lo proclamamos a través de nuestro cántico. Vamos a entonar otro himno congregacional. Será el himno número 37. Sigue hablando de la importancia y el valor de Jesús en nuestra vida. Y dice que vivimos nuestra vida no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en Jesús. Dice el compositor, aunque sea furiosa la tempestad, aunque ella amenace con ruinas sin piedad, con Jesús tendré seguridad confiando en Jesús. Vamos a entonar esa alabanza, vamos a poner esas palabras en nuestra boca y vamos a decirle a nuestra alma que en cualquier circunstancia en que se encuentre, confíe en Jesús. Aunque la furiosa tempestad amenace ruina sin piedad, con Jesús tendré seguridad, fiando en Jesús, confiando solo en Jesús, sé que sus promesas cumplirá. Yo confiando solo en Jesús, Él me salvará. Penas y dolor podré tener, que congojas causen a mi ser, pero todo yo podré vencer, fiando en Jesús, confiando solo en Jesús, sé que sus promesas cumplirá. Yo confiando solo en Jesús, Él me salvará. Otras esperanzas pasarán, otros goces y fenecerán, mi esperanza y gozo durará,
Dios siempre ha actuado bajo estos patrones a través de la historia. Cuando Él llamó a Abraham, le dijo que iba a ser de él una gran nación, de su familia una gran nación. Y le dijo también que ellos iban a ser esclavos en Egipto por 400 años. Iban a padecer, pero que Dios iba a enviar un Salvador. Y la alabanza que entonábamos nos habla también de angustias, de pesares, de pruebas, porque la vida de todo creyente estará rodeada de estas situaciones. Pero sí hay una cosa que Dios promete, y es que no nos dejará solos. Como también le prometió a Abraham. El pueblo estuvo en angustia, sufrió. Hubo familias que perdieron niños, personas que estuvieron en esclavitud y en dolor y en tristeza. Pero a pesar de todo eso, Dios estaba en toda esa historia. Ya Él lo había anunciado. Gracias, Padre. Dios también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza. Todo lo que enfrentemos en la vida, hagámoslo con la conciencia de que no está al margen de Dios. Que Dios está en el conocimiento de todo, y Él usará cada situación para que nosotros veamos su rostro y adquiramos más confianza y dependencia de Él. Con este fervor, exaltemos el nombre del Señor, continuemos alabando su nombre por su inmenso amor y su grande misericordia. Eduardo, ¿tiene una alabanza? Escuchamos. Gloria a Dios. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama como un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz. Gloria a Dios. Sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Amén. Padre. Gracias.
Esta alabanza ve al Señor y a la creación como una expresión declaratoria de amor de Dios hacia nosotros. Vemos que nos ama cuando la lluvia cae y riega la tierra. ¿Qué pasaría si eso no sucediera? ¿Qué comeríamos? ¿Cómo alcanzaríamos la delicia de los distintos sabores que Dios creó? Cuando la lluvia cae sobre la tierra, produce frutos, y sus frutos son diversos, de diferentes sabores. Es un deleite saborear los alimentos, esa fruta, esa manzana. Cuando tenemos hambre y nos comemos una manzana, o una pera, o una uva, o una naranja, Dios muestra su amor con cada fruto también que nosotros disfrutamos. El sol, la luna, las estrellas, el aire que respiramos, todo es un regalo de Dios que disfrutamos y debemos disfrutarlo con el conocimiento que viene de Él. Todas estas buenas dádivas, porque la Escritura dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Dios nos ama, nos dice que nos ama cuando disfrutamos estas cosas. Solo tenemos que pensar que de Él proviene y adorarle y exaltarle con todo nuestro corazón. Seguimos dando oportunidad. Maite tiene otra propuesta de himno. A ver, escuchemos, a ver qué nos sugiere. Los himnos son una sugerencia o una motivación hacia Dios, expresiones que nos mueven a crecer en estas virtudes. Es lo que sueñas tú, que mueve tu interior. Que te lleva a la cruz como es tu corazón. Porque dejaste el cielo, ¿cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón.
gran sacrificio que hizo Jesús. Se entregó, dice en Colosenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y no hasta cualquier muerte, sino hasta la muerte de cruz. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran acción de despojarse de las alabanzas que escuchaba en los cielos, de la gloria que tenía al lado del Padre! Por eso el compositor dice, ¿qué sueño es ese? ¿Qué tenías tú en mente? Nos tenía a nosotros. Y esto es valioso. Que Jesús haya tenido a bien amarnos a tal punto, sin merecer. Que nuestra vida siempre honre su nombre. Que nuestra vida viva para alabarle a Él y reconocer que nuestra felicidad depende de poder estar unido a Jesús todos los días de nuestra vida. Alabado sea su nombre. Creo que si no hay otra alabanza, Edward tiene un himno. Te escuchamos, a ver qué nos trae al pensamiento. A ver, léelo tú. ¿Sí? Esta canción está en Corintios 100, dice, Dios es amor por mí. Amén. A ver, ¿qué dice? Dios es amor por mí, Él será muy bueno. Lo amo a Él por el Dios. Lo amo. Amén. Amén. También lo amamos. Gracias. Eso lo escribió él ahora Lo mismo. escribió ahora mismo, una expresión, un cántico nuevo. Es un cántico que brota del corazón de Edward, que expresa el amor que Dios tiene por él. Porque es Gracias a así, Dios. Dios te ama, vino a este mundo para morir, para que tú y yo y muchos otros tengamos salvación. Gracias. Amén. Amén, Dios. Jenny tiene entonces una alabanza que escuchamos. Soy, porque
estas alabanzas terminamos este tiempo. Vamos a tener una oración. Vamos a pedirle a Sara que tenga la oración por la intervención final. Oremos. Dios de amor y de grande Gracias, Señor. misericordia, ante ti vengo, humillada, rogando mi perdón, Señor, para que esta plenaria llegue a ti. Gracias. Damos gracias porque hemos alabado tu nombre y ahora que vamos a tener la parte de la clase, de la enseñanza de tu palabra, Amén. permítenos, Dios mío, tener un corazón dispuesto para recibir toda esta enseñanza y ponerla en práctica. Bendícenos, usa a tu siervo, llénalo de sabiduría espiritual para que sus explicaciones puedan ser conforme a la verdad de tu palabra, Señor, y todos podamos ser muy edificados. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche una vez más estamos aquí reunidos para estudiar nuestro tema, que como bien sabemos es la obra del Espíritu Santo. Amén. Esta es la escritura que hemos tomado como base para nuestras clases en 2 Corintios 12, 7 al 11. Y quería recordar lo que dijimos en la clase pasada, en la última clase, sobre la rectificación que hicimos. ¿Se recuerdan que hicimos una rectificación? Habíamos estado diciendo que estudiaríamos en esta etapa pues los dones del Espíritu Santo, pero al fin nos dimos cuenta de que no son los dones del Espíritu Santo, sino las manifestaciones del Espíritu Santo. Que dentro de estas 9 manifestaciones del Espíritu Santo que Pablo enseña ahí, pues hay dones, pero también hay ministerios y hay operaciones de las que estudiamos al principio. Por eso nos encauzamos en ese sentido. El texto dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para lo provechoso. Porque a uno, mediante el Espíritu, es dada palabra de sabiduría. Ya se la vimos. ¿Se recuerdan cómo se lee? Sofía. Sofías. Y a otro, palabra de conocimiento, conforme al mismo Espíritu, y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Conocimiento. La manifestación del Espíritu Santo, como decíamos, que vamos a estudiar hoy, es palabra de conocimiento. En la revisión de la Reina Valera de 1960 se aparece como ciencia, es decir, palabra de ciencia. Esa palabra está traducida de la voz griega. ¿Quién me lo lee? ¿Quién lee esa palabra en griego? Préstame. Pensó que me tenía Que que lea así que me diera él. Gracias. Déjame ver. Gnosis. ¿Eh? Gnosis. Gnosis, muy bien. Oh. Muy bien, Martel. Gnosis. Es la palabra gnosis donde se traduce la palabra ciencia o conocimiento. Miren qué interesante esto que vamos a ver ahora. Palabra de sabiduría, o sea, Sofía, y palabra de conocimiento o ciencia, gnosis, son manifestaciones del Espíritu Santo que, aunque pudieran parecer iguales, no están así. En el idioma griego hay una clara distinción entre ambas palabras. Y pasé un poco de trabajo buscando a ver si encontraba por internet la diferencia entre el significado de una palabra y la otra. Hasta que al fin encontré una explicación que hiciera la distinción. Pero curiosamente, no fue una página cristiana donde la encontré. Fue una página que realmente cuando leí la definición, después no me ocupé más de la página y me parece que trataba sobre asuntos de equipos industriales, algo así, de hacer una industria, algo de eso era. Pero el autor de la página comenzaba haciendo la distinción
entre las dos palabras griegas para comenzar su trabajo. Miren qué interesante está, pongan atención, porque aunque la definición se refiere a asuntos prácticos de la vida, a la hora en que nosotros analicemos la palabra, en el contexto bíblico vamos a ver que tiene mucho que ver esta explicación. O sea, esta definición que hace el autor tiene mucho que ver con lo que se trata en la Biblia. Escuchen. No se oye eso ahora. No, porque es que... Bueno, vamos a leer ahí. Yo lo tenía grabado para que se viera más. Dice, gnosis es conocimiento, mientras Sofía es sabiduría. La gnosis es el conocimiento que nos permite construir máquinas, inventar vacunas, elaborar bombas nucleares, fabricar computadoras o automóviles. La Sofía, en cambio, es la sabiduría de los principios y los valores. El saber qué hacer con esas cosas, cuándo utilizarlas y cuándo no. Por ejemplo, mediante gnosis podemos construir una bomba nuclear. La Sofía nos dice, en cambio, si debemos hacerla estallar o no, cuándo sí y cuándo no. Si adquirimos gnosis en Sofía, corremos el riesgo de convertirnos en orangutanes con ametralladoras, ya que la gnosis es muy poderosa, pero la Sofía nos da la sabiduría de qué hacer con ese poder. Adquirir mucho conocimiento, gnosis, sin sabiduría, Sofía, provoca el riesgo de convertirnos en torpes aprendices. Podemos desatar fuerzas que luego no sabremos controlar. Miren qué interesante está eso. Más o menos conocen o sea, pueden percibir la distinción entre una palabra y otra, lo que significa una cosa y significa otra. Gnosis es como el conocimiento práctico, es el conocimiento para elaborar, para hacer cosas, en este orden de la ciencia, ¿no? Y la Sofía es la que tiene que ver con los principios, tiene que ver con la ética, con la moral, con los ideales, con las convicciones. ¿Ves? Ahora el diccionario expositivo Vine así define la palabra que en relación con el Nuevo Testamento. La ciencia, en el moderno sentido de la palabra, esto es la investigación, descubrimiento y clasificación de las leyes secundarias, no se halla en las Escrituras. O sea, esa definición que escuchamos anteriormente no está en la Biblia. Gnosis solo significa conocimiento en la Biblia. Pero miren, el Nuevo Testamento denota conocimiento especialmente de la verdad espiritual. O sea que en la Biblia no vamos a encontrar la aplicación que escuchamos al principio, de que la gnosis es para inventar, fabricar cosas, sino que la gnosis es para tener el conocimiento en la esfera espiritual, pero un conocimiento práctico, ¿ves? No es un conocimiento de principios como la Sofía, la sabiduría, sino un conocimiento práctico de las cosas. Ya vamos entendiendo más o menos la idea. Veamos algunos usos de esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Quién me descubre ahí? Gnosis. ¿Dónde está? ¿Remigio lo descubre? Yo sé. ¿Tú sabes? Cuando dicen vosotros mismos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conocimiento, ahí está. Sara lo descubrió, ¿eh? Conocimiento. Yo también. Gnóseos. Ahí está, tú lo viste también. Miren lo que dice, miren qué interesante esto en Lucas 11:52. Ay de vosotros los legistas, porque quitasteis la llave del conocimiento, de la gnosis, vosotros mismos no entrasteis, y a los que querían entrar estorbasteis. Estas son las palabras que Cristo les dijo a los escribas y a los fariseos. Cuando les dijo, ay de ustedes por esto y por aquello y por lo otro. Y aquí está diciendo a los legistas, ¿quiénes son los legistas? Los escribas. Que ellos tenían la llave del conocimiento, pero ni habían entrado, o sea, la llave de la gnosis. Y le impedían entrar a otros. Miren cómo lo dicen otras versiones. Oigan esto. La Reina Valera 95. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. En la Biblia al día,
ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso. ¿Por qué se adueñaron de la llave del conocimiento? Bueno, porque de los escribas eran las escuelas. Ellos eran los que tenían las escrituras, ellos los que tenían las escuelas, eran ellos los que enseñaban. Pero ¿de qué manera enseñaban? Porque dice que ellos no entraron al verdadero conocimiento ni dejaron entrar a los que querían entrar. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué podemos nosotros encontrar? De que esta gente actuaron de esa manera. Tenían en su mano la llave del conocimiento, tenían ellos las escuelas, tenían las escrituras, que es donde estaba el conocimiento, pero no aprendieron de ellas, ni tampoco dejaron aprender de ese verdadero conocimiento a los que querían hacerlo. La versión popular Dios habla hoy dice: ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Y la palabra de Dios para todos, la última dice: pobres de ustedes, expertos de la ley, porque se apropian de la llave del conocimiento acerca de Dios. Ustedes mismos no han aprendido, ni tampoco han dejado aprender a los que estaban tratando de hacerlo. ¿Cuál era el problema de los maestros de la ley? Bueno, vamos a ver aquí en Romanos. ¿Quién me encuentra ahí, Romanos, la palabra gnosis? Conoces. ¿Eh? Conoces. ¿Conoces? ¿Dónde está? Versículo 18. Que hay, conoces y conocéis la voluntad. Mira abajo. Gnosis. ¿Eh? Conoces se deletrea un poco diferente al final. Sí. Dice, mas si tú, judío, eres llamado y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces la voluntad, su voluntad, y apruebas lo superior, siendo instruido a base de la ley, y has persuadido a sí mismo de una, no veo bien ahí, Guía. de una guía de ser ciegos, o sea, guía de ciegos, Y hacer luz de los que están en oscuridad, instructor de necios, maestro de niñitos, que tienes la esencia del conocimiento, de la gnosis y de la verdad en la ley. El que pues enseñas a otros, a ti mismo no enseñas. El que proclamas no robar, robas. El que dices no adulterar, adulteras. El que abominas de los ídolos, saqueas templos. El que en la ley te jactas mediante la transgresión de la ley, a Dios deshonras. ¿Cuál era el problema de los maestros de la ley? Que tenían la llave del conocimiento, pero ellos no entraban. No tenían Sofía. No tenían Sofía. No tenían Sofía. Mira lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23, 23 y 25. Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Cuál era el problema? Estamos descubriendo el problema de los maestros de la ley que tenían la llave del conocimiento, pero no conocían. No tenían aplicación. Vamos a ver los dos últimos versículos del Sermón del Monte. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Ve? Los maestros de la ley eran simple y llanamente legalistas. Un poco lo que dijo Remigio, que no tenían la Sofía, ¿no? Eran simplemente maestros de la letra, pero sin cambios en el corazón. Y lo que dice ahora resalta más esto que dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía autoridad para poder enseñar la ley porque él la cumplía. Ellos no
no tenían, No lo cumplían. no lo cumplían, era nada más que hagan esto y esto, pero sin autoridad, porque ellos no. Sin la autoridad Cualquiera moral. podía decir, bueno, que. Sin la autoridad moral. Sin la autoridad moral, sin la autoridad de los principios puestos en práctica, como decía Ramiro, pero no tenían Sofía, tenían el conocimiento de la ley, eran legalistas, pero no tenían la práctica de la ley, no actuaban conforme a la ley. Entonces, pues por eso tenían la llave, pero no entraban ellos. Y a los que querían entrar, los que querían cumplir de esa manera la ley, pues ellos se lo impedían. Entonces, el resumen que podemos, las conclusiones a las que podemos llegar es esta. Primero, la gnosis, ciencia o conocimiento en el tiempo de Cristo, estaba presente en la ley de Dios. Ahí debía ser encontrada, descubierta y anunciada. Esa era la fuente del conocimiento. Pero la gnosis estaba en manos de personas, los maestros de la ley, ineptos e incapaces porque eran simples legalistas. No buscaban ellos la verdadera ciencia, la verdadera gnosis, la que es capaz de cambiar la conducta, ni tampoco permitían a otros buscarla y encontrarla, bueno, de esa manera. Porque no lo convenía. Jesús, bueno, porque era la denuncia contra ellos. Precisamente Jesús era algo tan terrible para ellos porque era luz, y ellos eran tinieblas. Y ellos no se podían conformar con que la luz les descubriera su oscuridad. Jesús no era como los maestros de la ley. La diferencia consistía en que él tenía una autoridad de la que ellos carecían. Era una autoridad espiritual, no legalista. Estaba una autoridad de Sofía, de estar cumpliendo, de estar obedeciendo y de estar poseído de una divinidad, de un poder de Dios. Este enfoque me recuerda al consejo que aparece en Santiago, que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor Sabiendo que tendréis mayor condenación, porque Claro. es una responsabilidad enseñar y no tener Sofía. En el mismo. Seguro. Tener conocimiento y no aplicarlo. No O sea, aplicarlo. que no Lo tenga llevaba a los efecto, principios, no llevarlo. a las condiciones. Me imagino que en el enfoque que ellos daban en su enseñanza de la ley, se enfocaban en las cosas que ellos eran, eran muy bien, eran muy buenos, tú sabes, en el cumplimiento de las normas No, pero dice, para que no se les diera no se le diera a otro. lo otro. No, por eso ya Cristo los cataloga de sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Dice, diezmáis la venta, lo que tú dices, se enfocaba en eso. Diezmáis la venta, el eneldo y el comino, pero dejaste lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, la ley tiene dos aspectos, y son los aspectos exteriores y los que tienen que ver con el corazón. Con los exteriores es muy fácil cumplir. O sea, esto de diezmar, de guardar el sábado, de guardar las fiestas, de asistir a los templos, de cumplir con los cultos, de toda esta cosa exterior, eso no es tan difícil de cumplir. Ahora, lo que está difícil de cumplir es lo que tiene que ver con el corazón. Y Cristo dijo, porque de ahí nacen los malos pensamientos, las fornicaciones, las inmundicias, todas estas cosas malas del corazón salen. Esa parte de la ley tiene que ver más con la sofía que con el conocimiento. Puedes conocer el cumplimiento de la ley, pero si no cambia el corazón, estás con el orangután con la refrigeradora en la mano. No está completo el asunto. Y lo último es, de ahí podemos inferir que la gnosis, palabra de ciencia o conocimiento, es el resultado de una autoridad divina, de un poder espiritual, no de un conocimiento legalista. Al fin y al cabo, a la conclusión que tenemos que llegar es que el verdadero conocimiento no es el legalista, no es el de saber qué es y cómo es, sino el que el poder de Dios nos capacite para llevar entonces el conocimiento a la práctica. Conocer y practicar lo que conocemos. Amén. Bueno, este es otro texto. ¿Quién me descubre aquí la palabra gnosis? Está un poco difícil de descubrir, ¿no? Esta, la otra descubrí en Sofía con más facilidad. Aquí está un poco más difícil en este texto porque aquí tiene un prefijo delante. No tiene... Estaba buscando la G de... No, es que tiene un prefijo delante. Discernimiento, ¿verdad? Oh, pues esta Sara es tremenda. La discernimiento. Tremenda Sara, la descubre, está... Está griega. ¿Cómo es? Ahí se dice epinosto. Epinoso.
es como, bueno, ahí esa palabra quiere decir, el prefijo epi significa sobre o encima. En este caso, el significado de la palabra denota un conocimiento exacto y pleno. O sea, con ese prefijo delante no es solamente conocer, sino que se conoce completamente, se conoce plenamente el asunto. ¿Qué es lo que se conoce plenamente? Miren aquí. Porque doy testimonio que sé lo de Dios tienen, pero no con discernimiento, es decir, no con el conocimiento completo, con el conocimiento pleno. Porque ignorando la de Dios justicia y la suya propia, procurando establecer a la justicia de Dios, no se sometieron. Y esto es muy importante, este tema no lo quiero desarrollar aquí porque lo vamos a desarrollar cuando estudiemos la obra del Espíritu Santo en el ministerio de la justificación por la fe. Pero aquí está esbozado brevemente la justicia de ellos y la justicia de Dios. O sea, la justicia de ellos es que guardando la ley, Dios los acepta. Observando la ley, Dios los recibe. La justicia de Dios es que Dios te acepta si te arrepientes y confías en Jesús. Entonces ellos, ese discernimiento, por eso ahí la palabra se traduce como discernimiento, porque discernir es hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Hacer la diferencia entre la justicia propia de ellos y la justicia de Dios. No supieron hacer ese discernimiento. Ese conocimiento pleno no lo tuvieron para discernir en que ya la justicia, o sea, que el hombre fuera justificado, no tenía que ver con sus cumplimientos, con sus obediencias, con su fidelidad, que no le era posible. Al hombre no le es posible obedecer en la medida en que Dios exige. El hombre puede ser justificado por sus obras únicamente si obedece de manera perfecta. Dios no puede recibir para justificarte una obediencia imperfecta, una obediencia media. Tiene que cumplirlo todo. La ley es exigente en eso. La ley en la Torá constantemente dice, todo lo cumplirás, obedecerás todo lo que yo te mando hoy. No puedes dejar nada. Y Santiago dice, si obedeces en todo, pero en un punto desobedeces, te has hecho culpable de todo. Nada de lo que obedeciste te sirvió. Entonces, ¿cuál es la justicia? La de Cristo. Que la obediencia de Cristo, la santidad de Cristo es la que me justifica, no mis obras. Yo no me puedo justificar por mí mismo. Pero ese discernimiento, esa diferencia entre una justicia y la otra, que es ahí esa epínoso, era imposible para esa gente que estaban cegados entenderlo. No supieron hacer la diferencia. Por eso es que Pablo dice esto ahí, que queriendo establecer su propia justicia, ignoraron la justicia de Dios. Ven la importancia del conocimiento, de profundizar en el saber de verdad lo que Dios quiere, cuál es la verdad de Dios. En Romanos 15:14, ahí se está fácil de ver. No dejen a Sara que lo vea primero. Conocimiento. ¿Ya lo había visto, Sara? Ajá. Oye, pero... No sé. Me he convencido, hermanos, de mí, aún yo mismo acerca de vosotros, de que también vosotros mismos llenos estáis de bondad, habiendo sido llenados de todo conocimiento, capacitados también para unos a otros amonestar. Bueno, y aquí es interesante, este conocimiento, esta ciencia, gnosis, que Pablo presenta aquí, es lo que hemos dicho, un conocimiento práctico. ¿Para qué? ¿Para qué le servía ese conocimiento a los hermanos que vivían en Roma? Para amonestarse unos a otros. ¿No se recuerdan que hace unos días nosotros lo decíamos? Bueno, un matrimonio que tiene problemas, no, porque tengan en cuenta esto, este conocimiento de que estamos hablando aquí, esta gnosis, no se adquiere en una universidad. No es alguien que fue a un curso de psicología y entonces ya como psicólogo pues viene a ser asesor de los matrimonios, consejero familiar. Esta gente no hacían eso. Este conocimiento venía de Dios, era una manifestación del Espíritu que de manera sobrenatural pues hacía que las palabras salieran con conocimiento y tuvieran un poder que no tiene el psicólogo, porque el psicólogo tiene, pudiéramos llamar, el legalismo del maestro de la ley, del escriba, de conocer el asunto. Pero su palabra, cuando la dice a un joven, por ejemplo, que se está desviando en la droga, que se está desviando con falsos amigos, con problemas, y necesita consejería,
El pastor estudió psicología y puede darle, pero si esa palabra no le llega al corazón, no le llega a los sentimientos, a la mente, si no lo transforma a él, esa palabra es por gusto, le da consejo y consejo y consejería y consejería, pero no va a servir. Ahora, cuando esa palabra está inspirada por el Espíritu, con ese conocimiento, esa palabra, esa gnosis, está inspirada por el Espíritu, no solamente es lo que él está viendo, es lo que está sintiendo. Es la experiencia que está teniendo por el Espíritu Santo. Eso es lo que tenía esa gente. Tenemos que tratar de tener en cuenta lo que dijimos al principio de la clase, que tenemos que trasladarnos a la experiencia que aquella gente tenía, que no la tenemos nosotros. El que tenía palabra de gnosis, palabra de ciencia, era una gente inspirada por el Espíritu para transmitir ese conocimiento como lo hacía Cristo, con poder distinto a los fariseos. En esta otra, 1 Corintios 1, 5 y 6, ¿dónde está ahí? ¿Conocimiento? Ajá. No sé. Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, conforme el testimonio de Cristo fue consolidado en vosotros. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjense, esta palabra aquí, a ver si alguno la puede leer. Testimonio, que se traduce como testimonio. Los que tienen el alfabeto ahí. Esa que parece una P se pronuncia como P, ¿o no? Esa es la Ra. Claro, eso es la R. Marturium. ¿Cómo lo diríamos en español? A ver, Marturium. En el contexto de que está hablando ahí. Testamento. No. Martirio. Testamento. Ah, martirio. Eso es martirio. Vean, Vuelve a decir, ¿cómo se dice? Marturium. Marturio, y es martirio. Y es martirio. Se diría, entonces, ahora dice, fíjense cómo es. Que ellos han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento conforme el martirio de Cristo fue consolidado en vosotros. O sea, el sacrificio de Cristo, ahí habla el testimonio, pero el sacrificio de Cristo, el martirio de Jesucristo fue consolidado en ellos. Miren cómo, qué interesante, lo dice en otras versiones. Y aquí vamos a ver la versión, miren, ¿saben qué versión es esa? Me la encontré en internet y la bajé para mi computadora. ¿Qué es? La Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina en 1569, tal y como él la tradujo, con el español de aquel tiempo. Tremendo está esa, el que subió eso para internet. Escrito a mano. Hay cosas escritas a mano, sí, pero miren cómo dice ese texto en la Biblia del Oso. Que en todas las cosas fuis enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia, con lo cual el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En ese tiempo se hablaba así. Ese era el español de Casiodoro de Reina. Ahora, yo lo que quería hacer aquí, señalamiento a esta expresión. Con lo cual, ¿qué quiere decir con lo cual? ¿Con lo qué? Con lo cual, fíjense, a lo que queremos llegar. Ese enriquecido, esa manera de haber sido enriquecidos los corintios en toda lengua y en toda ciencia, en toda gnosis, fue con el testimonio del sacrificio, del martirio de Jesucristo. O sea, cuando el testimonio, que quiere decir el sacrificio, el martirio de Cristo se confirmó en ellos, pues entonces ellos fueron enriquecidos con todo el conocimiento. Si no es a través del sacrificio de Cristo, si no es a través de su martirio interiorizado en el creyente, no puede ser enriquecido en sabiduría y en ciencia. ¿Cómo es? Bueno, sí, debe haber sido un conocimiento completo de la misión de Cristo. Como... Pero claro, es un conocimiento espiritual, no es un conocimiento sino un conocimiento de carácter espiritual. Miren cómo lo traduce, por ejemplo, la Nueva Biblia al Día. Miren cómo lo aclara mucho más. Dice, unidos a Cristo vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra de conocimiento, así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. ¿Ven? Al llenarse de conocimiento, o sea, ellos se llenaron de conocimiento mediante la confirmación del sacrificio de Cristo que Pablo les predicó. Ahora viene este texto, a ver quién me relaciona este texto con eso que estamos hablando.
hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa esto de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más? Que el Espíritu Santo tendría la misión de convencer al mundo de justicia porque se iba para el Padre y no lo verían más. Que tenga que ver con el martirio de Cristo. Con el texto que vimos anteriormente. Que por ahí viene esa palabra de conocimiento, de conocer. Cuando Cristo se fue, dejó la tierra para el mundo, no, porque no fue para los creyentes, convencerá al mundo. Para el mundo, como quien quedó Jesucristo. ¿Cómo murió? Como un derrotado, como un fracasado. Y como un delincuente. Como un derrotado. ¿Cómo murió? Crucificado. ¿Entre quiénes murió? Entre dos ladrones. ¿De qué manera murió? Acusado por los jerarcas de la religión de ese tiempo de ser un hereje, un extraviado, uno que no quería obedecer a Dios, una gente perdida. Entonces, así se fue y así quedó la imagen en el mundo. Esa imagen de Cristo, pues hubiera sido la imagen de tantos herejes que hay en la historia. Pero el Espíritu Santo venía a hacer algo, a convencer al mundo de justicia, de la verdad, de la santidad, de que Cristo es Hijo de Dios, porque Él se iba. Esa misión de descubrir, de enseñarle al mundo de que no era un delincuente, de que aunque murió entre ladrones, Él no era tal, de que aunque fue acusado de todas las barbaridades de que fue acusado, Él no era eso, era misión del Espíritu, de convencer al mundo. Y eso fue extraordinario. Uno se siente sobrecogido cuando ve o cuando lee uno en el Nuevo Testamento la conversión de griegos, de romanos que de Jesucristo oían lo que les decía Pablo. Pero ellos no vieron la obra de Cristo, no sabían ni quién era Él. Sin embargo, se convertían y se convertían y se convertían. Y uno dice, ¿y qué poder tendría Pablo para persuadir a la gente? Y enseñarles que ese hombre que vivió allá, que lo mataron entre dos ladrones, en una cruz, un delincuente, es el Salvador del mundo. Porque esa gente creía, no era Pablo, era el Espíritu. Era la palabra de conocimiento de Pablo, pero respaldada por el poder del Espíritu Santo que penetraba los corazones. Si no es así, Pablo se pasa los tantos años que se pasó en la obra misionera y convierte a 3 o 4 gente. Pero las conversiones de aquella gente que nunca habían oído hablar de Jesucristo, que no conocían ni Palestina, porque esa gente posiblemente ni a Palestina nunca habían ido, que le hablaron de aquel que murió allá en una cruz, en un paisito ahí oscuro, Israel, en Palestina, a un griego, a un romano, y de pronto esa persona dice, sí, ese es el Mesías, ese es el Cristo. El texto ese que dice, escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, se las he revelado. Y no diga, como dice Sara, que daban después la vida por él. Cuando comenzaron las persecuciones de los Césares, cuando el crecimiento del cristianismo fue tan fuerte que ya los Césares le cogieron miedo al cristianismo y empezaron a perseguirlo. Esa gente que no habían conocido a Cristo físicamente, la vida daban por él. No podía ser otra cosa que la obra del Espíritu Santo. Amén, aleluya. No podía. Pablo no tenía el poder, ni Pedro, ni ninguno de ellos para convencer a la gente de esa manera. Era el Espíritu Santo que había venido a hacerle justicia a Jesucristo, para que la gente creyera en Él. Convencer al mundo de eso. En 1 Corintios 8:1, y aquí en este capítulo vamos a ver un poco la aplicación de la definición que escuchamos al principio. ¿Se recuerda la definición? Que el que tiene gnosis sin Sofía es como un orangután con una ametralladora en la mano. ¿No le llamó la atención esa definición? Sí. Porque el conocimiento es poderoso, pero la sofía es la que nos hace tener principios y convicciones para aplicar correctamente el conocimiento. Aleluya. Y aquí, este caso, vamos a ver que se aplica esa definición. Dice, acerquen pero, ¿cómo está ahí Sofía? Digo, gnosis. A ver, Las dos veces. Ciencia. Ciencia y ciencia. ciencia y ciencia, dos veces, ¿no? Gnosis. Está aquí, gnosis, gnosin, Gnosis y aquí es gnosis. Acerca empero de los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos gnosis. La gnosis, la ciencia, infla, más el amor edifica.
¿Ven la aplicación? ¿Se aplica aquí? O sea, el conocimiento lleno de vanidad, lleno de orgullo. Es la ametralladora que tenemos en la mano. Pero el amor edifica. Porque en todo, vamos a leer otra vez que ya te lo leímos. Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en todo conocimiento, conforme el testimonio de Cristo fue consolidado en vosotros. O sea, estos corintios fueron llenos de un conocimiento espiritual. Lo que les llegó fue por la vía de Jesucristo, por la vía del Espíritu Santo. Pero miren cómo un conocimiento inclusive que da el Espíritu Santo puede convertirse en algo peligroso cuando no aplicamos o cuando no tenemos las dos virtudes del Espíritu, las dos manifestaciones del Espíritu, la ciencia y la sabiduría. Miren aquí cómo es el asunto. Acerca del comer entonces de los sacrificios a los ídolos, aquí viene el conocimiento. Este es el conocimiento. Sabemos que nada es un ídolo en el mundo y que no hay Dios sino uno. Porque aun cuando hay los llamados dioses, ya en el cielo, ya sobre la tierra, como hay dioses muchos, también señores muchos, pero para nosotros un Dios Padre, de quien las cosas todas son, y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas, y nosotros por Él. Ese es el conocimiento, correcto. Pero no en todos hay la ciencia. No en todos hay este conocimiento. Algunos, por el hábito persistente hasta ahora del ídolo, como sacrificado los ídolos comen, y la conciencia de ellos, débil siendo, se contamina. O sea, hay quienes tienen el conocimiento de que el ídolo es el mundo, y que no hay más que un Dios, y que es un pedazo de madera, o un pedazo de yeso, o un pedazo de oro, de plata, que no tiene ningún poder. Pero otros no tienen esa ciencia, otros no tienen esa gnosis, ese conocimiento, y como siempre estuvieron habituados a rendirle culto a los ídolos, le tienen miedo al ídolo. Eso nos pasa, o nos pasó a nosotros varias veces, en algunas ocasiones, allá en Cuba, de personas que estaban involucrados con la brujería, con el leguá, con todas estas cosas que tienen allá los cubanos, y entonces se convierten y no se atreven ellos mismos a votar. ¿Es así? Ellos mismos no se atreven porque habituados a eso le tienen miedo. Nosotros, en una ocasión nosotros fuimos a un lugar y Sara y yo, y cuando sacamos todas las cosas aquellas, había un eleguá. Un eleguá es como una cabecita de un muñequito feo ahí de cemento. Lo llamamos con la persona que le había rendido culto a aquella que se convirtió, lo llevamos para un puente allí, un riachuelo que había allí, y con un martillo yo rompí, era de cemento, rompí la cabecita aquella, y lo que tenía dentro de la cabecita era una puntilla de zapato y un medio, un níquel. Entonces yo dije, bueno, tú te crees que esto tiene algún poder, pero tenía miedo. ¿Ves? Esa persona le tenía miedo a aquello. Nosotros no le teníamos miedo, porque sabíamos que aquello era un pedazo de cemento con un kilo y un medio y una puntilla de zapato. Pero a ella sí le tenía miedo, esa persona le tenía miedo. Bueno, eso es lo que le pasaba a esta gente. Estaban habituados a los ídolos y entonces le tenían miedo a comer de las carnes que se sacrificaban a los ídolos. Entonces, si se comía esa carne, su conciencia, que era débil, se contaminaba. El que tenía conocimiento decía, no, eso no hay problema. No tiene que ver. La comida, empero, a nosotros no hará recomendables a Dios, ni si no comemos somos menos, ni si comemos somos más. Mirad, empero, no sea que la autoridad vuestra esta estorbo llegue a ser a los débiles. Y es aquí el asunto, ¿ves? Si en efecto alguno viere a ti que tienes gnosis, en lugar de ídolo sentado a la mesa, ¿no la conciencia suya, débil siendo, estimulada será a de los sacrificios comer? Ese es el problema. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces? ¿Qué haría aquí la diferencia? ¿Tú que la baste ya al principio?
La Sofía. La diferencia es la Sofía. El conocimiento de que el ídolo nada es puede convertirse en un peligro para el débil si el fuerte ese que tiene conocimiento no usa el amor, la tolerancia, la comprensión, el cuidado para que el hermano débil no se contamine y no se dañe. Y eso ya no corresponde al conocimiento, corresponde a principios, a convicciones, a ideales, a sentimientos de amor, que es lo que tiene la otra palabra, palabra de sabiduría. Se arruina entonces el débil en tu no sé, el hermano por quien Cristo murió. El hermano por tu ciencia, por tu conocimiento, se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. Primera de Corintios 3, 1 y 2. ¿Dónde está ahí conocimiento? ¿Quién lo descubre? Ciencia. Ciencia. No sin. Si en las lenguas de los hombres hablo y de los ángeles, pero amor no tengo, me echo bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si tengo profecía, y si sé los misterios todos, y toda la ciencia, la noche, y si tengo toda la fe que hasta monte trasladar, pero amor no tengo, nada soy. De aquí Pablo está hablando de dones, no solamente de las manifestaciones de ciencia, sino de profecía, de hablar lenguas, si dones espirituales, si manifestaciones espirituales, si operaciones espirituales tengo, pero no tengo amor, y el amor precisamente tiene que ver con la Sofía, soy como un metal que resuena un símbolo que retiñe. El amor nunca caduca, pero ya sean las profecías serán abolidas, ya sean las lenguas cesarán, ya sea la gnosis, la ciencia, será abolida. Pablo dice aquí en 1 Corintios 11:6, y si bien soy tosco en la palabra, pero no en no sé. Parece que Pablo no sabía hablar muy bien. No era diestro en la oratoria, pero sí lo era fuerte en el conocimiento. Primera de Pedro 3:7. Maridos igualmente conviviendo. ¿Dónde está la ahí? Comprensión. Para no sin, comprensivamente como con más débil vaso. Miren aquí como el conocimiento también llega hasta el matrimonio. Como aquí hay una parte cubierta que es el significado literal. Mira que comprensivamente tiene un numerito, 3. Significa esto. Literalmente según conocimiento. O sea, los maridos deben convivir con sus esposas según el conocimiento, comprensivamente. ¿Y cuál es el conocimiento aquí? Que son más débiles. Que las mujeres en verdad son más frágiles. Aunque las mujeres se quieren hacer fuertes y ser igual que los hombres. Entonces la traducción sería: maridos igualmente convivan con las mujeres sabiendo. La interpretación de eso. Sabiendo que son débiles. Que son vasos más débiles, más frágiles. ¿Es la idea? ¿De qué te ríes, Maite? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. El próximo viernes 11 de marzo continuamos estudiando las manifestaciones del Espíritu Santo y le toca la dirección a la familia Montes. El cumpleañero. El día de su cumpleaños, porque ya todavía está ese. Sí, está ahí. Monterio. Sí, ¿Ya viste? sí, El día de tu cumpleaños te toca la dirección. tremendo regalo. Está bien. Que lo disfrute. Bueno, ya tú sabes. Que el Señor reciba la honra. Amén. Amén.
Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a pedirle a Jenny que tenga la oración final. Gracias, Padre, por habernos permitido estar en tu presencia, congregarnos en tu nombre. Tú eres bueno y misericordioso y nos das tantas cosas lindas, buenas, necesarias. Tú, oh Dios, que tienes todo el conocimiento, que eres el dueño de todas estas riquezas. Nosotros dependemos de ti. Extiende tu mano de amor y llénanos con todo esto por tu gracia, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado. Amén.